Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem, obrigado, senhor. O senhor não é daqui, né? Muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y en el día de hoy, con ese video de la ciudad de Curitiba, con ese video que representa un poco la cultura sostenible de Curitiba, donde está el mejor basquetbolista o quien fuera el mejor basquetbolista del Brasil, el famoso Oscar Smith. Rendimos homenaje a Jaime Lerner, que falleció, creo que en la madrugada de hoy en Curitiba, el arquitecto que transformó la ciudad en menos de 3 años, que cuando Curitiba en 1971 tenía apenas 700.000 ciudadanos, 700.000 habitantes, empezó a realizar lo que él llamó acupunturas urbanas para transformar una ciudad que era inclusive casi rural, no era campo, no era ciudad, como es hoy o como son hoy la mayoría de las ciudades del área metropolitana de Asunción. No son ni campo ni no son ciudad. Y en este video se puede ver parte de la cultura de lixo, que no es lixo, como ellos llaman, que es la separación de la basura orgánica e inorgánica. Yo viví en Curitiba durante aproximadamente casi una década y hoy quiero rendir homenaje. Estamos todos de luto porque murió Jaime Lerner, aquel que decía que la creatividad empieza tanto en el sector público como en el sector privado cuando le quitas un cero al presupuesto. El exceso de medios conduce al despilfarro y el automóvil es el cigarrillo del futuro. En el futuro ya no tendremos automóviles particulares, sino que tendremos métodos mucho más modernos de transporte masivo, como fue el Metrobús que él inventó en Curitiba en los años 70, fue copiado después en todas partes del mundo. El más exitoso es Colombia. Nosotros intentamos en el Paraguay y no salió. Entonces, mi homenaje a Jaime Lerner. Mis hijos crecieron en Curitiba y uno de ellos, impactado por los espacios verdes de Curitiba, hoy es el arquitecto en Asunción, que fabrica más metros cuadrados de jardines verticales en el Paraguay. Muchísimas gracias por entonces esta introducción. A Óscar Airaldi, quien suplanta a Linda Tayet, también empresaria de Ciudad del Este, así como Óscar, un gran empresario del real estate en Ciudad del Este. Linda tiene dificultades en los últimos tiempos. Muy fácil es que alguien esté enfermo, parece que la madre se enfermó súbitamente con este tema pandémico, y hoy entonces le invité, y gracias a Óscar Airaldi, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este y también es uno de los principales impulsores de la ley de depósitos aduaneros para ventas al turista en esa zona trinacional del este. Y el tema de hoy
es la Sociedad Trinacional del Este. ¿Cómo está? Supe que Oscar estuvo esta mañana en una reunión con el ministerio, en el Ministerio de la Industria en Asunción, buscando que dicha, no es una ley, es un decreto de depósitos aduaneros para ventas en la zona trinacional. Pero antes que nada quiero saludarle a Oscar y preguntarle si él conoce Curitía. Muy buenas tardes, Víctor. Sí, tuve el honor de conocerlo y de recorrerlo. Sin lugar a dudas, una envidia. Es una ciudad muy fría, pero muy linda, sin lugar a dudas, y muy bien ordenada. Y a tu audiencia, un gran saludo para todos. Gracias. Teniendo a Curitiba un poco como modelo, la zona trinacional inclusive le trajo a Taniguchi, que fue el sucesor de Lerner, como intendente en Curitiba. E intentaron ustedes que el downtown, ahí el microcentro, tuviera un remodelamiento, una cuestión de reurbanización, maquillaje, veredas amplias, verdes, semáforos inteligentes. No pasó nada. Modelo a lo Paraguay. Y hoy no solamente que ustedes tienen un caos en el microcentro, como es también Asunción, ¿por qué negarlo? Refleja un poco la cultura nuestra, pero tienen otro problema más grave. Ustedes están al lado de un país que tiene también una debacle en materia sanitaria, igual que nosotros, con altas tasas de contagios y de decesos. Pero hoy tienen altas tasas también de contagios y de decesos en materia de empresas que cierran, cortinas que bajan, desempleo que sube, hambre que te infome, te impresa, dicen los brasileños. Bechinho decía eso, un sociólogo brasileño. Quien tiene hambre está apurado, tiene prisa. Y el hambre está creciendo en esa zona, Oscar, y el decreto de depósitos no sale. ¿Qué es lo que impide eso, Oscar? ¿Por qué ustedes no pueden tener dicho régimen que no viola ninguna de las leyes nacionales ni internacionales, por lo que he estado leyendo? Bueno, antes que nada, voy a responder algunas cosas sobre el cual has planteado tu introito. Con respecto a que no pasó nada con Taniguchi y que es el modelo de Paraguay característico que tenemos, tengo que decirte lo siguiente. Ese modelo característico de Paraguay, quizás el paysante que tenemos nosotros, funcione para las ciudades de Paraguay. Pero cuando vos, tu relacionamiento con un país más ordenado, y es el que va a ser tu consumidor final, busca una misma relación de calidad para poder venir a hacer sus compras. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy ya tenemos una competencia enorme que son las tiendas o loyas francas. En el pasado venían porque no tenía opción de hacerlo en las condiciones de precio que eran muy asequibles en las ciudades de fronteras paraguayas. Ahora bien, si tenemos las ciudades que tenemos y que no hicimos nada aún con los proyectos planteados por Taniguchi o que del que fuere o haya intentado hacer algún cambio y que no haya pasado nada, hoy es una situación que aumenta la crisis en el que estamos insertos en el mercado de frontera. ¿Y por qué lo digo? Porque sencilla y llanamente el consumidor final se va a sentir más cómodo de estar en una ciudad como la de Foz de Iguazú, por ejemplo, para hacer sus compras en las loyas francas. ¿Cuál sería? Tienen buen precio y además confort para estar de alguna manera amigable como ciudad, como lo es Foz de Iguazú. Entonces, perdimos todo ese tiempo que nunca hicimos nada y vivíamos en el paysante ya alcanza, ya da, ya, nos llevó a este estado en que nos encontramos, pero con la salvedad que ya no somos los únicos que compartimos el bolo, como dice el brasilero, porque ahora tenemos que compartir con Puerto Iguazú, porque circunstancialmente está cerrado nada más,
con Foz de Iguazú y nosotros. Ahora bien, ¿qué planteamos entonces? Planteamos de que había que buscar competitividad. Cuando decimos que tenemos que buscar competitividad, no implica solamente ya en el factor precio. Tenemos que buscar como una variable el precio en el producto, pero también tener receptividad del turista que nos visita, que tenga ganas de venir, que justifique entrar a Paraguay. Hoy tenemos hasta un aeropuerto que está cerrado, que lo único que trae es cargas y de vez en cuando. O sea, eso es lamentable como posibilidad de darle un mercado más fluido, más, como digo, un mercado que sea aceptado por el consumidor. Entonces, cuando hablamos de competitividad, hablamos de un montón de variables, entre los cuales está también la variable tributaria. Pero digo la variable, no la que corresponde como una única opción. Por más que pongamos a valor cero, si tenemos lo que tenemos como ciudad, no vamos a tener receptividad. O cambiamos el chip nuestro para decir, señores, vivamos en un orden. Y como digo muchas veces en las reuniones de la Cámara, señores, ¿por qué no probamos con suerte a ver si la formalidad es mejor que la informalidad? Probablemente con la formalidad logremos algo que no conocemos, porque lo que probamos siempre fue la informalidad. Entonces, es muy probable que si jugamos a la formalidad, el éxito esté más cercano para todos y no para solamente algunos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Ahora voy a explicar el tema. Después te quiero hacer una pregunta. Sí. Ok. Y el tema tributario, o como dijiste, depósito aduanero, ha sido de alguna manera muy criticado por el decreto, el proyecto de decreto, por los gremios de Asunción. Una vez más, no es que la crítica venga de hoy, sino que de siempre. Y es entendible desde la óptica de ellos que no quieran perder privilegios. Ahora bien, en el momento en que mantenemos un status quo que solamente corresponda a mantener los privilegios, además en desmedro de toda, ya no hablo de Ciudad del Este, de todas las ciudades de fronteras que se encuentran insertas en el comercio de turismo de compras. Entonces, y ahí ya estamos hablando que viven directa e indirectamente 1.200.000 personas. ¿Por qué? Porque las ciudades de dormitorio, hablo del caso que conozco con mayor precisión, cuál es Ciudad del Este, tiene 3 ciudades dormitorios, más sus barriales, más sus barrios, de alguna manera, que también forman parte de un todo, que son ciudades dormitorios afectadas al comercio de frontera. Entonces, lo que se genera de recursos para la gente en el comercio de frontera es lo que se traslada posteriormente a los barrios, a través de la despensa, servicios, jardinería, de lo que fuere. Entonces, y si nosotros perdemos eso, dijiste recién algo de que va a generar hambre. Yo le agrego algo mucho más serio. Vamos a entrar en la pandemia del hambre, que es mucho más complejo que la pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria quizás te mata rápido. La pandemia del hambre tiene un proceso de destrucción social para luego entrar en la crisis final, que es la muerte. ¿Y qué quiero decir con eso? La gente va a querer defenderse de alguna manera por comer, y que eso genera una situación de caos social. Eso, si no se entiende que vamos a mantener los privilegios en desmedro de los más, entonces hay un error de concepto. Y en eso es lo que estamos ahora intentando consensuar, Víctor. Oscar, esos argumentos
esos argumentos, Oscar Omar, esos argumentos, mira que la gente pobre se está muriendo, mira que la gente está desempleada, mira que PEA, mira que AMOA, AMOA Pope, como digo siempre, al final de cuentas, en conclusión, no mueve mucho la aguja. El poder real está lejos de ese tipo de argumentos. El poder real, luego, yo creo que está lejos de la política. Entonces, hay una cuestión que tenemos que considerar. Esta es una guerra de intereses, una dialéctica de intereses que están en conflicto y que vos tocaste ahí el apuntar recién y que quiero un poco rememorarlo. Y dijiste algo, ellos no quieren perder los privilegios. Yo te iba a preguntar cuando dije, Oscar, te iba a preguntar algo y digo, ya tiraste allí. Pero vamos a hablar claro ya. Vamos a hacer la traducción del español al español. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir privilegios? Pero antes de responderme, te voy a hacer la pregunta al penal de 5 pasos, gol de salón. Voy a chutarte. A todo un taponazo te voy a tirar, como decimos los que jugamos fútbol. Yo era arquero de fútbol de salón. O sea, estuve en varios penales. Entonces, yo coge a ustedes lo que se les acusa de que van a traer por un régimen de excepción y en vez de vender sola y exclusivamente al mercado turístico, sea wholesaler o retailer, ustedes lo que están siendo acusados de que van a hacer pillos y van a vender al mercado local con algunas exenciones de tasas impositivas. Espera, que ya, porque ya te chuté lo del penal. Ahora, como soy misericordioso, te hago un pase frente al arco a ver si podés empatarme. Ya metí ya el gol. Lo que vos me decís... No metiste ningún gol. Ahora yo quiero que vos me digas, hay otro régimen que se llama UAU de turismo. Ustedes lo toman en serio allá en el este, pero yo me acabo de enterar que ese régimen de turismo funciona muchísimo en Asunción. Estuve verificando que en Asunción hay un montón de importadores por régimen de turismo a vender para Guadalupe. Creo que voy a hablar bien guaraní, por más que tener el acento de ese curepí, pero vos sos paraguayo, güey. La régimen de turismo, o ya y las exenciones impositivas, a vender y para Guadalupe. Oscar, ¿cómo lo que es allí la jugada? ¿Quién lo que está trayendo? ¿Quién lo que es el puntero mentiroso ahí? ¿Quién lo que es cómo se llama el centro delantero mentiroso? O puntero izquierdo o puntero derecho mentiroso. Y en realidad trae para el mercado externo, pero vende en el mercado interno y se apropia de exenciones impositivas. Contame, pues, por favor. Pero en español, contame, no me vaya a hablar así metafórico. No, pero ya está español porque Paraguay no entendí, Es sencillo, no para eso economista que yo soy economista, pero lenguaje coloquial, el lenguaje coloquial. Son dos preguntas. Uno me dijiste que hiciste el penal. No. Le voy a explicarte lo siguiente. Lo acusa de que quieren por eso, ese es el punto. Ok, esa es la perorata. Si no sé, la gente no sabe lo que significa. Pega la hilo ñeñea significa perorata. Cuando planteamos una situación como la que decimos que el decreto actual es un híbrido. ¿Por qué es un híbrido? Porque tengo que mezclarte las dos cosas para que se entienda y responderte a lo que me has preguntado. Tiene una forma tan rara de su redacción, alguna razón lo habrá tenido para que lo hagan así, de beneficio, por supuesto. Dice en su artículo 1 de que el decreto que hoy rige al turismo de compras es de exclusiva venta para no residentes en el país. Parece ser de que no sé, en el diccionario de Paraguay, el concepto exclusivo o exclusivamente es, de alguna manera, se puede soslayar otras cosas, por decirlo de alguna manera. Pero no dice eso la lengua española. Cuando
La RAE dice y define algo exclusivo, es de un hecho que no tiene cuestión para hacer otra. O sea que hay una sola alternativa de que se pueda plantear. Es la manera que se escribe. En este caso, para venta a no residentes. Ahí ya tenemos, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, porque así debería de ser los regímenes, con ventajas comparativas en el mercado interno y el mercado de turismo. Ahora bien, en el artículo 5, mágicamente aparece en caso de venta al mercado nacional. Entonces, ahí ya, porque eso lo llamo híbrido. Híbrido lo digo así cariñosamente, porque realmente tendría que tener otros calificativos. Porque si algo que es exclusivo para no residentes luego se plantea como un potencial, porque dice en caso de venta al mercado paraguayo, entonces entran a regir todas las normas restrictivas que a ellos les favorecen. Ahí está el tema. Entonces, ahí ya entran sus registros de marcas, sus posibilidades, los registros sanitarios, no sanitarios, lo económico, lo no económico. ¡Hoy qué país te ver! Entonces, ¿en qué genera eso? El registro, te doy un ejemplo. Con esa cláusula, hasta el índice paga. No me vas a creer. Cosa increíble tiene esa pequeña expresión gramatical que tiene el artículo 5. Entonces, lo que hoy se plantea de que nosotros vamos a invadir el mercado interno, lo hacen ellos, no nosotros. Porque en el mercado, cuando se importa por el régimen de turismo, que sí le faculta, lamentablemente, porque ese artículo 5 mágicamente distorsionó todo. O sea, una recta lo distorsionaron como si le pusieran una curva. Y las rectas no son curvas, pero acá en Paraguay a las rectas las hacemos curvas. Es increíble. O sea, para tomar una sinonimia es lo que quiero expresar. Cuando ellos importan un producto por el régimen de turismo, cualquiera fuere, que está afectado exclusivamente al mercado de no residentes, ingresan con los beneficios fiscales que corresponde traer y que está bien hasta ahí. El tema es que después hay un 20% de esos productos, por estadísticas, que se venden en el mercado nacional. Es decir, que yo puedo traer cualquier marca de whisky que viene, ingresa como régimen de turismo, pero en realidad parte de eso, de un 20%, por darle un porcentaje, no sé si es general, o sea, cuando hablo de 20% es la sumatoria de todos los conceptos, capaz que un concepto tenga más porcentaje y otros menos, ¿ok? Entonces, el promedio da 20. Ese señor que importó pagó impuestos reducidos. El ejemplo, el IVA, que debería pagarse el 10%, paga 1%. Entonces, él se beneficia financieramente de no pagar, pero que le faculta la normativa forzada y que no quieren perder como privilegio. Entonces, y eso significó que, por ejemplo, en el año 2019, no haya ingresado en el momento de la importación 96 millones de dólares, el equivalente a ese 20% por el total de bienes que ingresaron por el régimen de turismo. Para hacer una explicación sencilla, de cada 100 celulares que entran al Paraguay, Ñamuí sube 10% en celular. Tenemos que tomar el promedio, 20% queda en el mercado. 20%. De cada 100 celulares que entran al Paraguay, whiskies, para ser bien concreto, y perfumes que entran a Paraguay, todos entran bajo el régimen de turismo, no pagan lo que se llama técnicamente arancel externo común. Paga arancel reducido, paga selectivo al consumo reducido, y el IVA paga el 1%, que tendría que pagar el 10%. Bueno, ahí entonces, paga reducido arancel, paga ISC reducido, y
y el IVA que se llama IVA importación, que en un tejido, que no sé, en otro producto, no sé en qué pistola, en un zapato que viene de la China, se paga 10%, en ese otro que es un celular se paga 1%. Y el 20% de cada celular se importa y se vende en Asunción y se paga 1% nomás de impuesto de IVA de importación, por ejemplo, por un ejemplo. Y eso en total, vos sumaste y es 91 palos. 96 millones. Pero quiero aclararte, quiero un ratito, Víctor, cuando supuestamente el fisco recupera esos 9 puntos que le falta, cuando el consumidor lo paga el 10. Paga, y él se toma el crédito del 1, el importador. Pero hay un pequeño, o sea, además de eso, que no es una situación de desventaja que el fisco no recaude en el momento de la importación, porque todos tenemos que pagar en el momento de la importación, no los señores que van a destinar al mercado nacional, no hacerlo. Resulta ser de que no todo lo que se importa se vende. Ejemplo, hay pérdida, mermas, se rompen, el consumidor no lo quiere, no es un producto asequible al mercado paraguayo, bueno, un montón de cosas. Entonces hay un montón de eso que queda en el stock que a ellos le queda subvaluado. Menos pérdida tienen. ¿Por qué? Porque pagaron con 9 puntos menos. Entonces, ya entendí, Oscar, ya entendí todito. Vamos a cerrar, no hacemos la hora. Entonces, en conclusión, vos le querés convencer a los que tienen la lapicera de que es mejor un depósito aduanero que no se nacionaliza luego nada, sino que no entra a territorio aduanero, eso seguro estoy entendiendo, ¿verdad? Viste que soy buen alumno, no entra a territorio aduanero, se queda nomás en un depósito aduanero tipo como hacen con la maquila, que es algo industrial, entra a la tela, no entra al territorio aduanero, sale vaquero. Entra a la tela, sale camisa. Bueno, acá va a entrar, no va luego a pagarse nada y cuando sale... No, va a pagar ya el impuesto de la renta, como corresponde. Y solo va a pagar impuesto de la renta porque obtuvo una utilidad en Paraguay. Bueno, y vos crees que le vas a convencer a los que tienen la lapicera diciéndoles a ellos que muchos desempleados que hay, la gente o manombata de hambre en Ciudad del Este, cuando que acá en Asunción hay 96 millones de dólares de razones, disculpame que te termine, 96 millones de razones que hace que los importadores no quieran terminar ese otro régimen que les permite a ellos vender en territorio paraguayo con grandes exenciones impositivas. Pero te recuerdo de que se termina eso en el 2023, porque en el 2023 se tiene que terminar conforme un calendario del Mercosur ese tipo de especificidades para Paraguay que se llama régimen de turismo. Igualito que entonces en el sector privado hay ese gran cisma que va a acontecer, ese gran blackout que va a acontecer en el 2023 y nosotros no estamos queriendo hacer la ley que sustituya. Nos pasa lo mismo que le está pasando a los intendentes que en el 2020 y piquito se terminan esas rentas hidroeléctricas exageradas o pata la Bonacide creando recadeo de impuesto inmobiliario a omanotas y de inanición. Entonces lo mismo va a pasar si no hacemos la ley acá que sustituya y que sea eminentemente para venta al turismo. Oscar, este es un tema de intereses, no es un tema de venir a mostrar argumentos sociales. Tenés que mostrarle a los importadores de que a ellos, por codicia, les debe interesar este nuevo decreto, no por una cuestión de bondad social para irme al cielo. ¿Qué decimos? Voy a decirte en pocas palabras. Llegó el punto en que si ellos pretenden seguir teniendo un régimen de privilegio, el mercado no va a soportar ser competitivo y van a perder todo aquel privilegio que siempre tuvieron. Es muy sencillo. Y bueno, en economía hay que leerle a Jeremías Bentham, el padre de la perspectiva utilitarista de la utilidad marginal decreciente, del rendimiento decreciente y de todas estas cosas. Nosotros estamos llegando a un momento en donde las pérdidas
que han sido, primero había ganancia, después se achicaba y ahora ya es pérdida, porque viste que es una curva, una curva de Así grado. es. Y estamos ya ahora entonces en lo que se llama rendimientos decrecientes. Ciudad del Este es la crónica de una muerte anunciada y avísame pues, cuándo van a cerrar el puente, porque yo así no me voy a ir hacia allá porque va a haber mucho escándalo. Ustedes son muy caóticos, ustedes allá lo El 7 de junio. El El 7 de junio te digo, así ya está previsto. ¿Van a cerrar el puente? ¿Verdad? No, solamente, ya indefinido. A la lucha. Bueno, yo creo que tenés que negociar, señor presidente. Ya te ha recibido a vos varias veces sobre este tema. Espero que vuelvas y que te escuches, señor presidente. Eres muy, creo que reflexivo para estas cosas. Yo confío todavía en la buena voluntad y en, no solamente la buena voluntad, en la astucia comercial del ministro Castiglioni. En la astucia de Euclides no dudo luego, el ministro de Relaciones Exteriores, y ahora en la sabiduría del presidente. Esperemos entonces, mi querido Oscar, que esto se defina pronto, porque como dicen en el Brasil, quien tiene fome, tiene presa. Quien tiene hambre, tiene prisa. Yo le agrego otra cosa. Quien tiene hambre tiene coraje. Amén. Para Amén. enfrentar la realidad. Bueno, Oscar. Hasta luego. Oscar, muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Chao. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Tenemos que enfrentar la realidad de cómo va a ser el trabajo posterior a la pandemia. ¿Cómo va a ser?